Es momento de una nueva entrevista. Como les había adelantado el Centro de Incidencia Ambiental, CIAM ha creado una campaña de concienciación para instar a la Asamblea Nacional a que retome la discusión del anteproyecto de ley 196 que protege los arrecifes de coral. Y para hablar de esto se encuentra con nosotros ya el biólogo de CIAM, Isaías Ramos. Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Señor Ramos, me gustaría que iniciáramos con lo básico, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los corales? ¿Por qué es bueno protegerlos? ¿Y cuál es pues, esa importancia que tiene para la biodiversidad de nuestro país y del mundo? Ok, se cuantifica que básicamente del 25 a un tercio de las especies marinas en el mundo están asociadas a arrecifes de corales. Esos arrecifes de coral tienen que ver básicamente igual que los pastos marinos, que también está siendo que es protegido por esta ley junto a los manglares, los sitios donde nacen básicamente toda la fauna que es consumida en las pescaderías del mundo, además de que ellos mitigan el calentamiento global y también tienen que ver con que son unos aspectos que disminuyen el efecto de las olas en las costas. O sea, tiene un sinnúmero de importancias, no solamente para nuestro Claro que sí. país, para la fauna, sino también para el calentamiento global, que es un tema que venimos pues hablando y tocando desde hace muchos años, pero al final ya hay informes que han declarado que el daño es bastante grave. Ahora, en Panamá, ¿qué cantidad de arrecifes tenemos y cuáles son las zonas que están más afectadas? Bueno, básicamente en Panamá tenemos una de las zonas de corales más extensas de toda Centroamérica. Y en el área de Coiba tenemos uno de los arrecifes más diversos y en mejor estado. Podemos considerar, por ejemplo, que en Panamá tenemos unos 770 kilómetros de arrecifes de coral, donde básicamente unos 750 kilómetros se encuentran en el Mar Caribe y unos 16 kilómetros en el Océano Pacífico. De toda esa extensión existen unas 237 especies aproximadamente de organismos de coral que han sido estudiados por el Instituto Smithsonian. Y eso es muy importante para la biodiversidad del mundo. Ok, pero Desgraciadamente, ajá, en los Panamá, ¿cuál es el corales estado, actualmente, exactamente, cuál es el estado entonces actual de los corales en nuestro país? Porque sí, mire, le cuento, yo he visitado algunos lugares, incluso alguna vez estuve en Tailandia, en donde habían limitado el acceso a los turistas a ciertas áreas porque necesitaban que se reproducieran los corales también para poder mantener esa biodiversidad. En Panamá, ¿cuál es el estado actual y en qué lugares se está protegiendo a esta biodiversidad, ¿no? precisamente eso que usted ha indicado es muy importante y esa conservación que le indicaron a usted es que primero se necesita un aspecto de monitoreo para conocer las áreas específicas, el estado de los corales, que es parte de lo que establece la ley que estamos proponiendo tanto por el Ministerio de Ambiente como la Autoridad de Recursos Acuáticos, que se establezca un sistema de boya en su conservación, de que no sean afectados. Las principales afectaciones, además del propio calentamiento global, tiene que ver con la extracción de corales, los golpes de barco, de ancla, además de unos aspectos asociados con los herbicidas y agroquímicos que se utilizan en las costas y por supuesto la sobrepesca que hay en diferentes secciones. Entonces, debido a todas estas condiciones, los corales en Bocas del Toro, en el área de Cunayala, en el área de Colón, un área muy conocida por su característica de corales cercanos a la costa, están siendo muy afectados de diferentes formas. Claro, me imagino que también la actividad turística tiene pues alguna responsabilidad también cuando no se hace de manera consciente y ecológica, ¿no? Veíamos lugares que fueron, pues se le permitió que fueran visitados y tuvieron que luego cerrarlos porque la gente no hacía turismo de manera correcta, ensuciaban, no se llevaban su basura. Entonces, esto es parte también de toda la problemática. Señor Ramos, me gustaría
gustaría saber entonces en qué consiste este anteproyecto de ley 196, cómo es que protege a los arrecifes y los pastos marinos. Bueno, nosotros propusimos esa norma desde el 2019, sustentado en los datos tanto de estudios científicos nacionales con aporte extranjero de organizaciones aliadas. Y la idea empieza desde el monitoreo, establecer sistema de referenciación de cada uno de estos corales, establecer los tipos de financiamiento para que se garanticen los fondos para la conservación, además de establecer las medidas necesarias de restricción de acceso, de paso, incluyendo los usos indígenas o los usos locales que puedan tener los arrecifes de coral para reducir los impactos y así tener un control. Porque una situación que sucede es que el aspecto de los corales no está siendo reglamentado por ninguna autoridad. El aspecto de los corales, a pesar de la relevancia que tiene, es un tema que se encuentra muy disperso y dado de que no se circunscribe a ninguna norma en particular, es básicamente un juego de ping-pong que tienen las autoridades en relación a su vigilancia y control. O sea, la protección de los corales está en el limbo. Sí, Okay, corales y pastos marinos. Y mire, eso es importante porque Panamá, por ejemplo, tiene un plan nacional de humedales que claramente delimita que se deben proteger toda la variedad de humedales que tiene el país. Sin embargo, no existe una reglamentación específica para ese tema. Estamos años tarde en eso debido a la biodiversidad que tenemos, el estado y la amenaza que presenta el cambio climático para eso. Entonces nosotros consideramos que es una oportunidad propicia para el manejo de la ley que ya está estaría en segundo debate para que sea discutida, evaluada y que o sea, sea ya esto aprobada pasó. ¿Por qué comisión pasó esto en primer debate? por la Comisión de Ambiente y Desarrollo. Incluso se participó en una mesa técnica que durante más de 6 meses con diferentes grupos de interés se fueron agregando y modificando temas en relación a la ley propuesta y tratando de establecer consenso referente a la misma. Ya cuando pasó este primer debate, entonces se logró un consenso y eso fue lo que fue llevado al segundo debate, pero desde entonces, ¿desde cuándo no se discute este anteproyecto? Bueno, estamos en un pendiente desde el mes de marzo y bueno, se nos ha indicado que va a ser discutida, pero no se nos indica claramente cuándo. Y nuestra preocupación es de que pase el periodo legislativo y este documento no sea Quede en ni el debatido olvido. ni aprobado. Claro, Sí. quede archivado. Señor Ramos, ahora, ¿quién estaría, según esta ley, encargado de velar entonces por la protección de los corales? Porque si bien usted menciona que hay muchos sectores que no están reglamentados, con este anteproyecto de ley, ¿quién estaría encargado entonces de la protección de los corales? Mire, un aspecto importante de la ley que se tomó en consideración es que los recursos marinos costeros, de acuerdo a la actual eh, Ley General de Ambiente, está regido por el aspecto del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, en cuanto al uso y manejo de recursos pesqueros, se le dan claramente las atribuciones que tienen que ver con la Autoridad de los Recursos Acuáticos y así también se establece cuál es la competencia directa de AMP en cuanto a la movilización de embarcaciones, delimitación de zonas de paso y demás. Entonces, algo que establece claramente la ley es la competencia de quién hace qué en cada paso y así se eviten diferencias de opiniones. Y bueno, pensamos que es una ley muy positiva y que debiera aprobarse. Incluso hemos tenido en las diferentes comisiones participación de las diferentes instituciones delimitando eso y que lo que haría es facilitar el trabajo que hace todo el personal de las diferentes instituciones del Estado. Claro, definitivamente. Ahora, esto se encuentra estancado en este segundo debate. Si hay personas interesadas que quisieran ayudarlos a ustedes, a CIAM, para seguir impulsando y promoviendo que esto avance hasta un tercer debate, ¿cómo podrían hacer? Bueno, existen diferentes mecanismos,
Primero, uno es visibilizando la campaña, nosotros en nuestras redes sociales, en @CIANPanamá, ya sea por Twitter, Instagram o Facebook, tenemos una campaña de apoyo en change.org en relación a esta campaña. También no queda de más, escríbale a su diputado, establezca la necesidad, comente, hable del tema para que, volviéndose un tema de relevancia en la opinión pública, los diputados de la Comisión de Ambiente y Desarrollo pasen este tema al segundo debate y sea debatido de acuerdo a lo que corresponde. Definitivamente importante para toda la biodiversidad, para mantenernos también pues dentro de estos países que están haciendo lo correcto para luchar en contra del cambio climático. Señor Ramos, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Gracias, que tengan buenas noches.